Amén. Queridos hermanos, estamos otra vez aquí tratando de compartir algunos versículos de la palabra y viendo que hay tanta, ahora sí, confusión, tantas opiniones diferentes. Vamos a tratar de comprender algo más sobre el libro del Apocalipsis y lo que Dios está haciendo, ¿sí? Entonces mire, tenemos que entender, tenemos que comprender y aceptar que lo que Dios nos está revelando, nos está diciendo en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Son las cosas, medios, eventos que el Señor preparó, dice, desde antes de la creación. Ahora, aquí lo vamos a ver. Voy a volver a leer los mismos versículos de algunas veces que hemos leído. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, fíjese, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién da esta revelación y a quién se la da? De las cosas que han de suceder. Son cosas, medios, eventos que el Señor preparó desde antes de la creación. En este caso, estas cosas que Dios quiso dar a conocernos a través del libro del Apocalipsis estaban cerradas, selladas, y desde antes de la creación. Y son cosas que quiso Él hacer, eventos, situaciones que Él lo quiso hacer así, juicios, como queramos llamarles, castigos, pero que Dios lo planeó sobre los hombres y las naciones, y sobre el diablo y sus ángeles. No es que el diablo lo planeó, como dicen, sino es un plan de Dios, y aún sobre el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios, y que todo esto será antes del reino milenial de Jesucristo, que vendrá por 1000 años en la tierra. Nos está hablando, nos está revelando lo que Él va a hacer, no cosas fortuitas, diciéndonos cómo la revelación de estas cosas dice que estuvieron escondidas, veladas, selladas, cerradas en todo el Antiguo Testamento, y que solamente le fueron dadas, le fueron concedidas hasta el tiempo que nuestro Señor Jesucristo resucitó. En Apocalipsis 5, vuelvo a leer estos pequeños versículos donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a grande voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y luego nos dice aquí que en el cielo había un grupo que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Entonces, fíjese, creo que aquí se está captando, entendiendo claramente que esta revelación final de las cosas que Dios quiso hacer y cómo las quiso hacer sobre el hombre y sobre el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Dice que estuvieron escondidas, que nadie pudo conocer cómo sería el final de las cosas que serían antes de la venida de Jesucristo. Nadie las podía conocer hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, y cuando ya está en el cielo y se le da este libro, antes nadie la sabía. Entonces la revelación de este libro y las cosas que iban a hacer estuvieron escondidas, veladas, selladas, cerradas en todo el Antiguo Testamento, y que solo le fueron dadas, reveladas a Jesucristo.
después de su muerte y resurrección en el cielo, como nos está diciendo el capítulo 5, en esta gran ceremonia donde aparece Jesucristo y se le da el libro. ¿Se dan cuenta cómo estas cosas que estaban escondidas y nadie podía saber, dándonos a saber a su iglesia? Porque le dice a Juan que se le diera a la iglesia esta revelación, no al mundo ni a las religiones. ¿Cómo serían las cosas que el Señor haría a la última generación del mundo y de la iglesia que estemos vivos? Y aunque fue revelado y escrito hace 2000 años atrás, su cumplimiento sería hecho para la última generación. Aquí viene algo importante porque queremos que todas estas cosas son movidas por alguien o por el mismo diablo, pero no son planes ni propósitos del diablo. Esto es lo importante, pues son cosas que Dios va a hacer y que otras está haciendo. No son propósitos del diablo. Los juicios y acontecimientos que están sucediendo no son una idea, un plan o algo que el diablo de él mismo lo haga, como si el diablo fuera el que está haciendo todos estos juicios sobre los hombres y las naciones. Claro que no, por eso dice que la revelación que el Padre le dio a Jesucristo. ¿Usted cree que esta revelación el Padre se la iba a dar al diablo? Claro que el diablo desconoce todo esto, ni siquiera los hombres, ¿verdad? Entonces, claro que no, solo es un instrumento, el demonio, junto con el anticristo, falso profeta, Roma, las religiones apóstatas, todas las naciones que estén habitando en la tierra al final de los tiempos. No es que ellas decidan, hagan esto por sí mismos, sino que van a hacer ya lo que el plan de Dios está dicho, que Dios puso que se cumpliera para estos días, tanto naciones como todo lo que está sucediendo, fue un plan de Dios. Dios puso que estuvieran en la tierra para estos días, tiempos, y los usa solo para que se cumplan las cosas que tienen que suceder, como él así ya lo dijo por su libro del Apocalipsis, tiene que cumplir. ¿Cómo hará? Tan solo fíjese aquí cómo nos está revelando, aquí es algo importante. Él nos está diciendo cómo hará que el anticristo, falso profeta y todas esas naciones van a cumplir, van a hacer todo lo que el Señor ya dijo que harían y pasaría en la tierra. Además, hermanos, podemos comprobarlo. Fíjense, ¿quién hizo o determinó hacer tal juicio en el mundo antiguo a través del diluvio? ¿Quién lo planeó? ¿Quién quiso hacerlo así? ¿Y quién lo quiso hacer a través del agua? No podemos decir que haya sido el diablo, ¿verdad? Fue Dios quien determinó por la maldad, por el pecado, la situación en la cual estaba viviendo el hombre. Dios así lo quiso. Igual, veamos la otra parte de los juicios. ¿Quién dio la orden, el juicio, la manera de acabar con las naciones de Sodoma y Gomorra? Con fuego. ¿Quién quiso hacer esto? ¿Quién dio la orden? No fue el diablo. El Señor está destruyendo la obra de Satanás también. No fue el diablo, fue Dios. Entonces tenemos que darle la gloria. Dice que sus juicios son justos y verdaderos. No le atribuyamos a Dios injusticia. Es justo porque está haciendo justicia contra el pecado, contra el diablo y contra Satanás. ¿De quién fue la orden, el plan, propósito de hacer tales juicios? El ejemplo contra Egipto y librar al pueblo de Israel. No fue un plan de Moisés, no fue un plan ni siquiera del pueblo que estaban atribulados, ni del diablo. No fue una obra del diablo que hizo tales juicios. Fue contra el diablo y su gente de Egipto, quien Dios obró. Todo esto es de Dios mismo, no por voluntad, decisión del hombre ni del diablo, que tienen miedo de decir es que el diablo no es el diablo, es